Dios te bendiga, varón, varona, en esta preciosa y linda tarde que el Señor nos ha regalado siempre para traer la palabra de Dios en Tipitapa. Siempre decía Cristo Jesús, el que tenga oídos para oír lo que la palabra quiere hablar a su vida, igual que a la mía, porque también decía el apóstol Pablo, usted que enseña a otros, enséñese a usted mismo. Esta palabra es enseñanza para usted, esta palabra es enseñanza para mí, esta palabra redarguye su vida, igual que la mía. Bendito Dios y santo sea su sagrado evangelio, dijo el apóstol Pablo escribiendo al libro de los Romanos. Leemos la palabra dándole la gloria al Padre, al Hijo, a su Santo, bendito, hermoso y bello, precioso Espíritu Santo de Dios que vive para en hijos de obediencia. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Mire esto, el Evangelio que nos dejaron es un Evangelio de salvación. El Evangelio que nos dejaron es un Evangelio de vida eterna para todo aquel que cree. Pero dice la palabra de Dios que el que no cree ya ha sido condenado. Escuche qué tremendo este Evangelio. El Evangelio de salvación, el Evangelio de la vida eterna. Al que cree le es para vida eterna, pero al que no cree le es para condenación. Es que Dios es amor, es que Dios es amor. No se le olvide que Dios es fuego consumidor. No se le olvide a usted y a mí que Dios no perdonó a la generación de Noé. No se le olvide a usted y a mí que Dios no perdonó a los ángeles que se le rebelaron. No se le olvide a usted y a mí que Dios no perdonó a la generación de Sodoma y Gomorra. Los consumió, a los primeros los anegó en agua, a los ángeles los desterró, bendito Dios, y a Sodoma y a Gomorra, fuego y azufre. Mire qué tremendo. Es que el Evangelio es para salvación. Por eso Cristo era claro. Cristo era claro. Mire, en el Evangelio de Juan. Por eso es la Escritura las que tienen que hablar a nuestras vidas para testimonio y para salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dice así, y el que me ve, ve al que me envió. La imagen del Dios invisible siendo visible en Cristo Jesús. A Él la gloria y a Él la honra. Dice la palabra, yo, la luz del mundo, he venido para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. O sea, esta palabra es para salvación, lo que te decía ahorita, el libro de los Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, para el que cree. Entonces dice aquí, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Evangelio de Juan 8:12 dice, otra vez Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, todo el que a mí me siga no andará en tiniebla. O sea, cuando seguir a Cristo usted va a decir, ¿cómo sigo a Cristo? Por medio de la Escritura, si me amáis, guardad mis mandamientos, guardad mi palabra, la Escritura de Dios. ¿Con qué limpiará el joven sus caminos? Con guardar las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y eternamente preparado para toda buena obra. Dice la palabra, escribiéndole el apóstol Pablo a Timoteo. 3:16 y 17. Entonces, ahorita dice la palabra de Dios, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento del hombre incrédulo para que no te resplandezca la luz del Evangelio. O sea, si este Evangelio no te resplandece, usted está en tinieblas. O sea, por eso, la palabra de Dios que acabamos de leer, el Evangelio es poder para salvación al que cree. Pero el que no cree, que ha sido condenado. Si usted muere sin este Evangelio en su vida, poniéndolo por obra, por práctica, creyendo que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, usted se pierde. Por eso el Evangelio en vida. Ahora dice, al que oye mis palabras, el Evangelio. Esto que dijo el apóstol Pablo, ¿por qué no se avergonzaba de la palabra de Dios? Porque en este mar, en este mundo de pecado, tenemos un salvavidas que es el Evangelio, la obediencia a la palabra de Dios. Toda desobediencia al Evangelio es pecado, toda transgresión de la ley es pecado. La ley de Dios, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Por eso Dios te habla a tu vida y me habla a mi vida. Y dice la palabra de Dios, yo la luz del mundo he venido al mundo a alumbrar. Bendito Dios. En el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, dice Juan, y el mundo no le conoció. ¿Por qué? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Su obra, sus hechos son malos. No querés venir a la luz porque no querés dejar a la mujer de tu prójimo. No querés dejar el guarito, no querés dejar la marihuana, no querés dejar el chisme, no querés dejar el pleito, no querés dejar estar metido en los bares, gastando tu dinero en lo que no sacia, en lo que no es pan, maldiciendo tu economía, maldiciendo tu hogar. Y la palabra de Dios viene, entonces te comienza a hablar, tanto a tu vida como a la mía. Porque esto es lo que hace la palabra de Dios. Entonces,
Dijo la palabra de Dios, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ahí tenemos el gran problema. Escuche esto. Es que rechazar a Cristo es rechazar la palabra. Si usted y yo rechazamos la palabra, estamos rechazando a Cristo, al Salvador de la vida. Bendito Dios. Entonces dice la palabra, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ya te juzgará en el día postrero, porque yo no he venido a hablar de mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Estamos viendo la palabra de Dios, ¿verdad? Todos conocemos la palabra de Juan 3:16, este mismo libro, bonito, bello, precioso, y te habla tu vida y me habla mi vida y nos habla todo. Dice, el que en Él cree no es condenado. Ahora, Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Y el que no cree ya ha sido condenado. Porque en vez de eso solo agarramos el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Sí. Pero ¿qué pasa si rechazas el Evangelio? Por eso decía ahorita Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, no se da vergüenza a Pablo, porque esta palabra es para salvación. No te da vergüenza andar en la calle con un litro de guaro, hartándote con una cerveza, pegando gritos, y te da vergüenza vivir el Evangelio, andar con el Evangelio. Porque no es solo caminar la palabra. Me va a decir usted, hay un montón que se van a perder, evangélicos, hipócritas, sí, hay de todo. Es necesario, dijo Cristo Jesús, que crezca el trigo con la cizaña en Mateo 13. Necesario. Que crezca el trigo con la cizaña, no te estoy diciendo lo contrario. Pero por eso dice la palabra al que cree. Y creer no es decir yo creo en Cristo Jesús, porque los demonios creen y tiemblan. El creer en la palabra es obedecer a los mandamientos de Dios. El que guarda mis palabras, el que guarda, dice Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, esta sagrada escritura, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. Porque este es el evangelio que se te predica, un evangelio de salvación. Te predico un evangelio de condenación, porque al que no cree es condenado. Ahí miré uno en una red, que el evangelio que yo creo es de amor. Sí, es de amor, no te olvides que Dios también es juego consumidor. No te olvides que Dios consumió a todas. Usted muere en desobediencia de este evangelio. Por eso es que el problema de hoy, tanta gente engañada. El problema de hoy, tanta gente engañada. ¿Ah? Porque el que no cree ya ha sido condenado. Yo no creo en este evangelio, no vivo este evangelio, me pierdo. En pleitos, celos, iras, contienda, envidia, orgía, lesbianismo, homosexualidad, fornicaciones, todas estas cosas, impureza y cosas como las que ya le he dicho antes, dice el apóstol Pablo, que los que practican estas cosas no heredan el reino de Dios. Pero creer en Cristo es una nueva criatura, un nuevo ser. Venir a Cristo Jesús es un nuevo ser, una nueva criatura. Al que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas ya pasaron, ya dejamos de tener estas cosas, mas esto éramos antes, dice el apóstol Pablo, mas ahora somos lavados, santificados y justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hay un lavamiento, que es la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, el que en Él cree no es condenado, para que usted no solo agarre el 17, usted no diga en el 17, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo. Ahí andan un montón de predicadores condenando. No, la palabra que yo les hablo. Dice Evangelio de Juan 15:22, si yo no les hubiera hablado la palabra, no tendrían pecado, pero ahora, porque yo les he hablado la palabra, tienen pecado. Mire qué tremendo y qué triste. Mire qué tremendo y qué triste. El que en Él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahí está, mire la palabra. Esta es la condenación en el 19. ¿Qué te va a condenar? Estar en las tinieblas. ¿Qué es estar en las tinieblas? Estar en el pecado, vivir en el pecado. Te resplandeció la luz del Evangelio. Te condenó, por eso dice la palabra. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para el que cree. Usted se viene aquí al 18, que te acabo de leer la lectura en Romanos 1:16, y dice la palabra, y el que no cree ya ha sido condenado. Usted murió en los vicios del mundo, amando al mundo. ¿Qué te van a decir? El católico te va a decir que te van a rezar, te van aquí, te van allá para sacarte del purgatorio. Ninguna gota de sangre cayó en el infierno para sacarte del infierno. Hechos 3:19 dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Hechos 3:19 dice, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos, dice el libro de los Hechos 4:2. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no enviaron a su Hijo a condenar al mundo. ¿Cómo nos condenamos? Solitos.
desobedeciendo el Evangelio. Por eso la palabra de Dios está clara. En este mar de pecado tenemos el salvavidas, el Evangelio de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es el Evangelio? Vuestra salvación. Creer en este Evangelio, vivir para este Evangelio, caminar para este Evangelio. Es tener salvación y vida eterna. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Por qué? No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Porque todo aquel que hace lo malo, que vive en el pecado, todo aquel que vive en el pecado, dice la palabra, aborrece la luz, aborrece la palabra. Y no viene a la palabra para que sus obras no sean reprendidas. Porque la palabra ya te va a decir, el fornicario, el adúltero, el homosexual, la lesbiana. Entonces nos molestamos. Y este es el gran problema del día de hoy. Entonces, se van a buscar según cuerpos de Cristo, o sea, iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo y no es corrupto, el cuerpo de Cristo, para que a mí me prediquen lo que yo quiero oír. El homosexual se va a congregar a iglesias homosexual y es salvo. Pero la palabra de Dios, usted la lee y la palabra de Dios a mí me dice que los homosexuales no heredan al reino de Dios. Y los amamos en el nombre de Cristo Jesús, pero si se muere en ese pecado, pecado es pecado. Aunque te laves con lejía, montones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún permanece delante de mí, dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía, te vayas, un homosexual, un cochón que se acuesta con otro cochón, porque ni el otro es hombre. El hombre que agarra otro y muere en eso, hace igual el reino de los cielos. Y la palabra dice otra cosa. Arrepentidos y convertidos. Lo que dice Cristo Jesús, 4:17 del Evangelio de Mateo, dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ah? Usted, 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 y 10, usted lo lee, ahí están los pecados. Ahí están. ¿Y qué dicen esos pecados? Ni los homosexuales, ni los que se echan con hombres van a heredar el reino de Dios. Pecado es pecado para Dios. El borracho no hereda, dice la palabra que los borrachos no heredan reino. Entonces ella es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y aquí viene, parte el alma, el espíritu, la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Entonces cuando ella comienza a hablar al hombre, como que nos da, a mí no me gusta, mejor me voy allá para donde la Panchita, porque en la Panchita me dicen que todos nos vamos para el cielo, pero la palabra no, porque la palabra de Dios te comienza a hablar. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y acabamos de leer la palabra, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es salvación. Porque es salvación y vida eterna. Al que cree, el que no cree ya ha sido condenado. Así de simple dice esta palabra de Dios. Bendito Dios que nos dejó su palabra para que no nos perdamos. Porque ella es luz, ella es lámpara a tu vida. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Porque la palabra de la cruz, dice Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Son locos. Hoy el borracho te hace, el domingo estábamos predicando en el mercado y nos fuimos al lado de la carne. Está un señor de estos que vende cerdo. Estos cristianos son locos. Estos cristianos son aquí. ¿Qué es católico con? ¿Y por qué se molesta? Porque le llega la luz de la palabra. Le llega la luz de la palabra y cuando te comienzan a hablar de la idolatría, entonces el idólatra se molesta. No te inclinarás, Éxodo capítulo 20, comienzan a hablar un montón, entonces se incomoda, porque María salva. Y si yo te digo, María, nosotros respetamos a María, la madre de Jesús, nos quitamos el sombrero delante de ella, pero honramos y glorificamos y exaltamos y nos humillamos solo ante Dios. Bendito, respetamos al apóstol Pablo como hombre de Dios. Y Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Bendito Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob no es Dios de muertos, es Dios de vivos, dice la palabra en el 22. Entonces, respetamos pero no adoramos, no veneramos, porque estaríamos en tiniebla, en contra del Evangelio de Cristo Jesús. Adoramos, glorificamos, veneramos, nos humillamos delante de nuestro Señor Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, bendito y alabado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, humillado hasta los humos ahí. Ya, pero esta es la salvación, que la luz vino al mundo y los hombres entonces están en tiniebla, amaron la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y te estoy dando un ejemplo. Un hombre que duerme con un hombre y se acuestan y son homosexuales, o lesbianas, par de cochones o par de cochonas, se van a perder. Simplemente. ¿Por qué? Morir en este pecado. Pero se te predica el Evangelio, ahora llega la luz.
Ahora viene Cristo Jesús y dice, vení luego y estemos a cuenta, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos, y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, porque así lo he dicho Jehová, si quisieras comerás del fruto de la tierra, y si no se vas a ser consumido a espada, pero vení luego, o sea, vení, date a cuenta conmigo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se va a confesar para salvación. Usted confiesa sus pecados y usted se aparta de él, alcanza misericordia. 28:13 el proverbista. Sí, va a alcanzar misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Eso se trata el Evangelio. No te estoy condenando, pero si usted muere en esta condenación, la misma palabra, ¿qué es lo que dice? Yo no he venido a condenar al mundo. La palabra que yo te hablo, ella te va a condenar. Y la palabra dice que el que muere en esto se pierde. Escuché lo que dice el libro de los Corintios. Te lo leo. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No es rey, los injustos. Todos aquellos injustos no van a heredar el reino de Dios. No estés equivocado, no es rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. Entonces, le va a decir al borracho que se va a salvar, al homosexual, a la prostituta, les va a predicar el evangelio de salvación. Llega la luz. ¿De dónde venimos nosotros? Venimos de todas estas cosas. Señor viene, nos redime, nos transforma, porque aquí está el 6:11. Aquí está el 6:11. Esto éramos algunos, no somos, éramos, pero el que esté en esto, el que todavía está, se pierde. Éramos algunos. Mire qué tremendo. La palabra de Dios clara, viva y eficaz. Esto éramos algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque habiendo oído el Evangelio de verdad, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted cree? Te hago una pregunta. Dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el Espíritu de Dios es santo. Dice que, ¿usted cree que el Espíritu de Dios, siendo santo, esa pureza que nos manda toda justicia, toda verdad, cómo va a amanecer con otro hombre? Si echa usted con otro hombre y en la mañana lo quiere acariciar, usted acaricia a su esposa, porque ¿qué le va a tocar al otro huevón? No le va a tocar lo mismo que usted tiene, el mismo sable le va a agarrar al otro. ¿Ah? Sea caballo, no sea bruto. ¿Cómo vas a ser salvo, homosexual? Como el borracho, la lesbiana. ¿Ah? Eso es abominación a Dios. Y Dios le habla el pecado, pero te lo habla para vida eterna. Para que te arrepintas, para que me arrepiente y nos arrepintamos todos. Y logremos, éramos, dice la palabra, más ya fuimos lavados, santificados, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Tremendo, varón. Y la palabra te habla. Queremos estar siempre en la oscuridad, en las tinieblas. La luz vino al mundo, pero el hombre amó más las tinieblas que la luz, porque sus hechos, sus obras son malos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, que te habla ahorita, para salvación. Morí en ese pecado, te condenaste. Listo, no hay más. Dios te bendiga en esta hora que nos permite traer este bendito y santo Evangelio para todo el que cree. El que no cree y ha sido condenado. Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde en esta preciosa y linda hora. Nos vemos la próxima, si así Dios lo permite. Amén y amén.